El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Sean bienvenidos una vez más al Baúl de Pesqueira. Los saluda su compañero Daniel Montaño. En esta ocasión hemos invitado a Víctor Cervantes, compañero de la carrera de Historia, para hablarnos sobre su tesis de licenciatura titulada Porfirio Díaz, una vida de telenovela, un personaje histórico en la televisión, análisis de contenido de El vuelo del águila. Los invitamos a quedarse con nosotros. Ágora es una sección abierta al debate, Análisis, opiniones, discusión comentarios y reflexiones de quienes gustan, investigan y estudian algún tema de la historia. Te invitamos a formar parte del Ágora. Muy buenas tardes, Víctor. Muy buenas tardes. Primeramente preguntarte, ¿qué sientes al concluir ya tu tesis? Pues mira, tengo muchos sentimientos encontrados prácticamente, porque por un lado sí me hace feliz ya haber concluido la tesis, pero por otro lado pues me da tristeza, ¿sabes? Porque ya le había cogido mucho cariño a ese trabajo, la verdad. Ya todas mis tardes, todos los días en la tarde le dedicaba tiempo a ese trabajo y verlo concluido pues me da mucha felicidad, me enorgullece, pero también me da tristeza porque ya no voy a tener que seguir trabajando con ella. Muy bien, Víctor, y pues me gustaría que me platicaras acerca de por qué es importante investigar la cuestión de la telenovela. Pues fíjate que la telenovela, desde el punto de vista histórico, es muy raro que se haya investigado. Y yo pienso que es importante que se investigue la telenovela porque es un producto, en los medios de comunicación, es un producto muy utilizado, ya que, bueno, como quien dice, las cadenas de televisión la utilizan para que levantarle el rating, la ponen entre un programa y otro programa para así levantarle el rating a ambos programas, porque el teleauditorio se va a quedar a ver el programa que está antes de la telenovela para luego ver la telenovela y luego ver el programa que está después de la telenovela. Y también porque tiene su historia, no tiene todo un proceso atrás de la telenovela. Se utilizan pues desde los escritores, el director, la producción, los actores, guionistas, todo. Es un proceso muy arduo. Por esa razón se me hizo que es importante estudiar la telenovela. ¿Sí me podrías explicar un poco cómo pasa a crearse la telenovela aquí en México? Pues mira, la telenovela nació en Estados Unidos. Se llama soap opera, que significa programa del jabón. Ya que las primeras patrocinadoras eran empresas jaboneras. Y era emitida en la radio, eran radionovelas. Y después se pasaron a la televisión. Esto en Estados Unidos. Ya cuando el formato llegó a América Latina, primero llegó a Cuba. Pero en Cuba también le dieron formato de radionovela y ahí fue como la emitieron a otras partes. Bueno, en México y en otros países como Colombia, por ejemplo, teníamos ya algo llamado el teleteatro, que eran puestas en escena de obras de teatro en televisión. Y cuando llegó la radionovela, pues sí, en algún principio sí fue muy exitoso en la radio, que diga. Y pues llegó a la televisión después y ahí, bueno, en un principio golpeó muy fuerte el teleteatro. El teleteatro dejó de existir en México, por ejemplo, cuando llegó la radionovela a la televisión. Uh-huh. Pero siguen utilizando el formato del teleteatro para la radionovela, porque el teleteatro se transmitía en vivo y se utilizaban actores que salían del teatro porque ellos sí sabían improvisar en caso de que se trabaran en un diálogo o se les olvidara. Por esa razón. Y conforme han pasado los años han ido cambiando los formatos de la telenovela. Pero creo que eso voy a hablar más adelante. Y por ejemplo, volviendo a la cuestión de la telenovela en México, ¿cuántos años tiene más o menos? Pues este año la telenovela cumplió 60 años. 60 años, empezó en 1967 y con Senda Prohibida fue la primera telenovela. Fue una telenovela de 15, 20 capítulos. Era un capítulo por semana, eran emitidos en vivo. Después de esa telenovela también hubieron otra de mucho prestigio que se llamó Gutierritos. Esa otra telenovela también emitida en vivo, también
unos escasos capítulos así, hacía el formato en esta época. Ya el formato así que duraran meses, 6 meses por ejemplo, se empezó a, de 6 meses a un año por ejemplo, se empezó a utilizar ya en los años 80 o 90. Bueno, en los 70 tuvimos la telenovela de más larga duración en México, que fue Mundo de Juguete, que duró del 73 al 77. Fueron más de 600 capítulos. También en las telenovelas ha ido entrando muchos tipos de géneros. El género, por ejemplo, de la telenovela rosa es el más común, ya que es la historia de una muchachita de origen pobre que se enamora de un muchacho rico, y el muchacho rico también se enamora de ella. A veces la sirvienta en la casa, y que pues la familia no apoya, la familia del muchacho no apoya la relación, y pongamos que desaparecen el muchacho y a ella la corren de la casa. Algunas veces ella está embarazada del muchacho, o hay una muchacha que está de la clase social del muchacho que está enamorada del muchacho y le obligan a esta muchacha a casarse con el muchacho, y los desaparecen a los dos, y transcurren unos años, la protagonista y el protagonista se vuelven a encontrar, y pues descubren que todo fue una farsa de la familia, y la muchachita con la que está casada, el protagonista se convierte en la villana. Y bueno, después de un pleito entre los villanos, a veces también la muchachita tenía un enamorado que se obsesiona con ella y la quieren tener a la fuerza, o la familia del muchacho también se vuelve en villano. Después de una pelea con ellos donde el villano acaba mal, a veces acaba muerto, en la cárcel, en el manicomio. Pues después de eso ya ellos se unen en matrimonio y aparecen las palabras fin. Siempre ese es el género rosa, es el formato más conocido de todos. Pero también ha existido el género histórico, el género de época, el infantil, el género policíaco, que diga. Bueno, político es más reciente. El político empezó en este siglo, en el siglo XXI. El gobierno ha influido mucho en las telenovelas. Por ejemplo, en el caso de la telenovela histórica, la primera se llamó Maximiliano y Carlota, que trataba de los emperadores de México. Pero esta telenovela fue muy atacada por el gobierno porque aquí pusieron a Benito Juárez como el villano de la historia, ya que él era el responsable de que el sueño de amor entre Maximiliano y Carlota no se llevara a cabo. Bueno, esta telenovela más bien lo que hacía era contar la historia de amor entre ambos monarcas y no los problemas. No contaban que Maximiliano tenía amantes o la locura o cosas así. Bueno, al final de esa telenovela el público mexicano pues empezó a atacar la figura de Benito Juárez porque lo culparon de la muerte de Maximiliano y de la locura de Carlota. Esa es la razón por la que el gobierno mexicano lo atacó mucho esa telenovela. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz atacó mucho esa telenovela y bueno, hicieron que la cortaran. Iba a durar 80 capítulos y duró 54 capítulos, se me hace. Por esa razón el gobierno mexicano influyó mucho en las telenovelas históricas, porque por esa se creó la siguiente telenovela, La Tormenta, donde querían reivindicar la figura de Benito Juárez. Pero en 1989 tenemos un caso muy curioso con las telenovelas históricas, porque Senda de Gloria se estaba emitiendo, era la segunda vez que se emitía. Senda de Gloria fue producida en 1988. En 1989 volvió a ser retransmitida. Pasó de ser transmitida de lunes a viernes a retransmitida los sábados, de 5 capítulos cada sábado. Pero por desgracia les tocó año electoral. Era el año en el que Carlos Salinas estaba compitiendo contra Cuauhtémoc Cárdenas. En la recta final de la telenovela aparece la figura de Lázaro Cárdenas. Y para evitar que la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas creciera mucho, el presidente Miguel de la Madrid pues metió su mano ahí en Televisa e hizo que la telenovela la cancelaran, la retransmisión. Y de repente llegó un sábado en el que la gente llegó a ver la telenovela. Dicho sea de paso, esa fue la telenovela más exitosa, la telenovela histórica más exitosa de todas las que se ha producido en Televisa. Pues un sábado llegó la gente a ver la telenovela y vieron que nomás dieron una serie de imágenes y de parlamentos sin sentido extraídos de la telenovela y omitieron toda esa parte, la de Cárdenas y el cardenismo. Bueno, el mismo año, en el 89, también se emitió la telenovela policíaca Cuna de Lobos. Y esa telenovela también afectó mucho al público en esa época porque era muy común en Ciudad de México encontrar en las bardas escritas con graffiti: Catalina Krill para presidente,
la imagen de Catalina Krill, la imagen que se tiene de los presidentes de México. Ujú. Y por esa razón, ahí así podría irme contando muchas más anécdotas. Y bueno, ya retomando más al tema que fuiste desarrollando por capítulos, ¿cómo es la imagen de Porfirio Díaz a través de la telenovela? Pues la imagen de Porfirio Díaz, bueno, no digamos nomás de la telenovela, también digamos del cine, Ujú. ha ido cambiando conforme han pasado los años. En algunos casos lo podemos tener nada más como un militar, en otros como el presidente. Bueno, en El vuelo del águila es la única de todas las veces que ha sido llevado un Porfirio a la pantalla, donde nomás lo tenemos ya como una persona normal. Ahí ya podemos ver sus facetas como militar, como político, pero también lo vemos como un hombre, una persona que siente, que llora. Ahí en esa telenovela fue encarnado por 3 actores: Fabián Robles en su edad joven, Humberto Zurita en su edad adulto, y Manuel Ojeda ya en su edad de adulto mayor, siendo a Manuel Ojeda se le recuerda mucho por ese personaje de Don Porfirio, porque según dicen, él es el único actor que le ha dado el toque más humano a Don Porfirio, el que lo convirtió en un hombre de carne y hueso en la televisión. Pero también ha aparecido en otras melodramas. Por ejemplo, Miguel Manzano lo encarnó en La Constitución, y ahí lo teníamos como un tiránico dictador, ya que La Constitución trata de el personaje de María Félix Guadalupe Arredondo, quien vive en Valle de Yaqui, junto a su esposo Jaime López, que es Jorge Lavac. Todo iba bien en esa vida que ellos tenían en el Valle de Yaqui, hasta que de repente llega el ejército federal y matan a todos los yaquis, a su esposo primeramente. A ella la golpean y pierde a un bebé que está esperando. Ella recupera la cordura y siente un odio profundo con Don Porfirio y lo quiere matar. Viaja a Ciudad de México. En una de las fiestas que ofrece Don Porfirio, ella se cuela, intenta matarlo, pero es arrestada justo cuando ya está apuntándole con una pistola. A ver, tenemos otra telenovela llamada El Carruaje, que fue en los años 70, en 72, que fue Salvador Sánchez donde lo encarnó. Aquí sí su imagen militar, pero aquí podemos resaltar 2 momentos importantes en la vida de Don Porfirio en esa telenovela, en ese melodrama. La primera es cuando se escapa de su encierro en Oaxaca, ya que los franceses lo hacen prisionero y lo encierran en un convento ahí. Según el melodrama ponen que él que en la celda en la que él estaba encerrado hizo un hoyo, y que todos los días cuando lo sacaban en las mañanas al patio, se quitaba las botas y vaciaba la tierra que iba sacando de ese hoyo. Y así fue sucesivamente hasta que una noche pues se pudo colar por ese hoyo, se salió al patio, se trepó a las paredes y escapó. Fue un escape muy fantástico, muy fantasioso. Pero cuando en realidad sabemos que lo que pasó fue que en ese encierro él se hizo amigo de su carcelero, que era un varón húngaro. Este hombre, pues digamos que sentía mucha admiración por Don Porfirio, que le dio muchas facilidades. Y según dicen, cuando Don Porfirio se estaba escapando, pues este varón lo vio, se dio cuenta que estaba escapando, pero no hizo nada, no dio la alarma, dejó que se escapara. Bueno, después sabemos que después Don Porfirio le pagó la ayuda, porque cuando cayó el imperio y que el varón fue hecho prisionero, él le dio muchas prestaciones y logró hacer que lo indultaran a este hombre. Bueno, si hablamos de su imagen en las películas, pues podemos decir que en los años 40, en la edad de oro del cine mexicano, hubo algo llamado La Añoranza Porfiriana, que era una serie de películas donde el escenario principal era el porfiriato y muchas veces Don Porfirio salió ahí. Podemos mencionar nada más En tiempos de Don Porfirio y México de mis recuerdos, como las películas donde tenemos prácticamente toda la pompa porfirista al 100%. Los bailes, la vestimenta, la música. Ahí sí Don Porfirio aparece en ambas películas, pero no se le ve como un dictador tiránico, solamente se le ve como un hombre, como un político, como un hombre amigable, así, como un hombre que se preocupa mucho por sus seres queridos. Pues me gustaría preguntarte, ¿qué tan viable es la telenovela para el historiador? Pues digamos que la telenovela, si hablamos de la telenovela histórica para el historiador, bueno, tenemos que decir que para las telenovelas históricas el gobierno se encargó de poner a sus historiadores para que revisaran los guiones y cambiaran las cosas, y así seguir contando la historia oficial y no manchar la imagen de ningún personaje importante en la historia de México.
Bueno, podemos contar una anécdota de la segunda telenovela histórica, La Tormenta. Según dicen, cuando se grabó el primer capítulo, pues supuestamente la producción de Televisa, bueno, Telesistemas Mexicanos en ese tiempo, y unos representantes del gobierno mexicano, donde estaban historiadores también, junto con historiadores que fueron contratados por el gobierno, pues se sentaron a una mesa a ver el primer capítulo y así hablar del capítulo y decir qué les pareció, si vamos a cambiar algo o lo vamos a dejar como está. Pero lo que iba a ser una discusión, digamos, de 1 hora, 2 horas, terminó siendo una discusión que de 10 horas prácticamente, o más de 10 horas. Empezaron como a las 7, 8 de la mañana y no se fueron hasta como a las 3 de la madrugada. Dicen que fue una discusión muy, muy seria la que llevaron aquí, muy acalorada. Bueno, los historiadores sí fueron muy importantes en la elaboración de los guiones de las telenovelas históricas. Ahora que hablando de otras telenovelas, yo pienso que los historiadores sí deberían de tomarse el tiempo de analizar las telenovelas, ya que sí son importantes para la vida de México, ya que, como lo he estado mencionando, sí han tenido un momento de relevancia en la historia, ya vimos. Y sí, todavía el gobierno sigue metiendo su mano en ellos. Bueno, Víctor, ya has concluido con tus estudios, ya te graduaste y pues ya tienes tu licenciatura en historia. ¿Cuáles son tus futuros proyectos? Pues mira, si hablamos de mis proyectos, ahorita estoy haciendo una serie de trabajos. Estoy escribiendo un libro sobre la historia de la edad de oro pirata. También estoy escribiendo artículos que pienso publicar en algunas revistas cuando estén terminados. Y por los 60 años de telenovelas que se festejan este año, pues estoy preparando una serie de análisis de algunas telenovelas de época, tales como las 3 versiones de Corazón Salvaje, por ejemplo. Voy a sentarme a analizar la época en la que están ambientadas y cómo están ambientadas en esa época. Por ejemplo, ya que la última versión que fue emitida el 2009, el 2010, tenemos una escena en la que Rodrigo Montes de Oca, que es el personaje antagonista, el villano de la historia, dice, y lo cito: "Yo pienso que Porfirio Díaz es el mejor presidente que ha tenido México", ya que esa telenovela está ambientada en 1910. Al final, en su recta final, ya están diciendo que viene la revolución, que se acerca una revolución. Voy a hacer un análisis de esas 3 telenovelas, de esas 3 versiones de la telenovela. También me interesaría mucho hacer un análisis de otras telenovelas, ya como Bodas de Odio o Amor Real, ya que ahí está ambientada, pero está en un México, ya después de la independencia, un México de la Reforma, digamos. Y me gustaría ver cómo fue ambientada. O Alborada en 2005, que está ambientada en un México antes de la independencia. Y ya en el último capítulo de esa telenovela podemos decir que ya dicen que ya estalló el movimiento de independencia en el último capítulo. Y así me puedo ir. Ahorita estoy también trabajando en un análisis de la telenovela Pasión, que es una telenovela ambientada en el México colonial 1750, donde también tenemos un poco sobre la piratería y el contrabando. Y sí, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la función en la sociedad de la telenovela histórica? Mira, hubo un género de telenovela llamado el género de contenido social. Y hay historiadores y comunicólogos que señalan que la telenovela histórica entra en el contenido social, ya que en algunos casos sirvieron para educar a las personas en cuanto a la historia de México. Por ejemplo, según el carruaje. El carruaje dicen que sirvió mucho para educar a la gente, a los adultos y a los niños que se sentaban a ver esa telenovela, que terminó la telenovela y se quedaron con una idea de la historia de México, por ejemplo. También de las telenovelas históricas podemos decir que si nos sentamos a analizar por ejemplo, todas las telenovelas que trataron de la independencia, que fueron El Carruaje, La Antorcha Encendida y Gritos de Muerte y Libertad, podemos decir que hay algo en ellas distinto. En El Carruaje es la historia 100%, es 100% la historia oficial.
Ahí tenemos al personaje de Silvia Pinal, que se llama Jimena Lapuente, que Ujú. se une al movimiento de independencia porque su prometido fue asesinado por soldados españoles y está enojado con el gobierno. Bueno, lo interesante de esa novela es que ahí Jimena se tutea con los caudillos de la independencia. En La Antorcha Encendida, que a mi parecer es la telenovela histórica que sí fue un buen trabajo, ahí tenemos un poco de lo que es el México colonial antes de la independencia, donde vemos a los negros, a los mestizos siendo maltratados por los españoles. Ahí tenemos el villano principal que se llama Pedro de Soto. Es el vivo retrato de lo que es la opresión española. Pues ahí sí es un hombre mezquino que maltrata a sus empleados, que a las mujeres las tiene sumidas, a las mujeres con las que vive, a su suegra, a sus hijas. Bueno, cuando llegamos al momento de la independencia, ahí sí vemos retratados a los personajes, aparte de lo que hicieron en la independencia. Vemos a los caudillos, vemos el lado humano de los caudillos, los vemos a Ignacio Allende casándose con la hermana de su compañero Juan Aldama, que murió, vemos a la señora muriendo, vemos a Allende con su hijo, vemos a Allende y a su hijo en la independencia, en el movimiento, vemos cómo Allende llora a su hijo cuando su hijo fue asesinado, y así muchos aspectos. Y también tenemos ya cuando llega el movimiento ya de independencia, que fue en 1821, ya vemos cómo cambió México desde que empezó el movimiento hasta ese momento. Y ya en gritos tenemos los momentos más relevantes de la independencia. Por ejemplo, tenemos lo que fue el primer sueño, que fue en 1808, cuando el virrey Iturrigaray, junto con Francisco Azcárate, primo de verdad, y un fraile que se apellidaba Lezama, pensaron en esto, en lo que les vendría bien, ya que el imperio francés había tomado al rey Fernando VII preso y habían puesto a José Bonaparte como monarca en España, a Pepe Botellas, como le decían los españoles. Pues ellos pensaron en independizarse, y cuando ya España fue restaurada por los españoles, volver a asumirse. Y así por ejemplo. Ok, y bueno, en tu trabajo mencionas lo que es el personaje ficticio en la telenovela histórica. ¿Qué papel desempeña ese tipo de personaje? Pues mira, muchas veces, según pensaban, no tenían cómo contar la historia, y se les ocurría poner a un personaje ficticio. Por ejemplo, en La Tormenta, la segunda telenovela, tenemos a Gabriel Paredes, que es interpretado por Ignacio López Tarso. Lo chistoso es que al acabar la telenovela, mucha gente creyó que ese personaje ficticio sí existió, y les llovieron las cartas a Telesistemas Mexicanos preguntando ¿por qué no hay en México ninguna calle, ningún bulevar que se llame Gabriel Paredes? A lo que Telesistemas tuvo que hacer un comunicado diciendo que ese personaje no existió. Fue un personaje que tuvieron que crear para contar la historia. De hecho, el historiador Luis González y González, en una entrevista para Proceso, señaló que él no le ve importancia a tener personajes ficticios, que si la historia está bien escrita y bien realizada, esos personajes no serán necesarios. Muy bien, Víctor. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta interesante charla sobre tu trabajo, Porfirio Díaz, una vida de telenovela, un personaje histórico en la televisión, análisis de contenido del vuelo del águila. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y pues esperamos que este programa haya sido del agrado de los radioescuchas y lo hayan disfrutado. Los invitamos a que nos acompañen todos los martes a las 5:30 por Radio Universidad en su programa El Baúl de Pesquera, enriqueciendo la historia en Sonora. Se despide de ustedes Daniel Montaño Esquer. Hasta la próxima emisión.
hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora.